darles la más cordial bienvenida a nuestro primer seminario en literatura, cómic y educación, ampliación del canon para la formación inicial y el desarrollo docente en el siglo XXI, organizado por la Cátedra en Narrativas del Yo de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, organizado en conjunto con las investigadoras Paloma Domínguez de la Universidad Diego Portales, Victoria Jiménez de la Universidad Andrés Bello y Marina Betaglio de la Universidad Victoria, Canadá, y que les habla de la UFRO. Este seminario, la verdad es que fruto de un sueño conjunto con estas investigadoras. Estamos muy felices de tenerles acá con nosotros y de tener a nuestra querida Marcela Trujillo, invitada de honor inaugural de esta cátedra, así que ojalá que sea una experiencia transformadora y muy rica para todos, ¿no? Mi nombre es Carolina Navarrete, soy doctora en literatura, profesora de castellano y académica asociada del Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, adscrita a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Además, soy directora de investigación de la Universidad de la Frontera. Como universidad estatal, nos mueve un férreo compromiso hacia el desarrollo, fomento y difusión de la investigación y de la creación. En ese contexto nos interesa generar instancias como esta, donde podamos llevar la investigación de avanzada en narrativas del yo a la comunidad, como también talleres prácticos de destacadas artistas de impacto tanto nacional como internacional, como es Marcela Trujillo, nuestra querida y admirada Maliki. Antes de darle la palabra, ¿cierto?, a Marcela Trujillo, quisiera agradecer a quienes apoyan la realización de este seminario, como son la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de la Frontera, la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades y la línea de investigación en Estudios Culturales, Discurso y Comunicación del Doctorado en Ciencias Sociales de la UFRO, the Department of Hispanic and Italian Studies de University of Victoria, Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales, Programa de Magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos, y el Magíster en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Andrés Bello, la Red de Investigadores e Investigadoras en Narrativa Gráfica RING, Revista Sur, la ANID, a través del proyecto Fondesit número 111-907-99, The Social Sciences and Humanities Research Council, CHURC, de Canadá, el Observatorio de Prácticas Pedagógicas Aplicadas, OPIA, y la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación de la Universidad de la Frontera. Bien, paso a presentar ahora a nuestra invitada, quien va a ofrecer su taller de cómic autobiográfico. Marcela Trujillo es pintora, ilustradora y dibujante de cómics autobiográficos. Es licenciada en Artes Plásticas, mención Pintura, de la Universidad de Chile, y con estudios en pintura en The Arts Students Leagues en Nueva York, y de Animatics and Storyboards en the School of Visual Arts en Nueva York. Es autora de los libros de cómic, entre otros, ¿verdad? Las Crónicas de Maliki Cuatro Ojos, El Diario Íntimo de Maliki Cuatro Ojos, El Diario Iluminado de Maliki, y su libro autobiográfico Diario Oscuro del 2019, por mencionar solamente algunos de sus destacados trabajos. Les recuerdo, antes de darle la palabra a Maliki, que les vamos a pedir, por favor, que completen un formulario, que se los vamos a dejar en el chat, que nos va a hacer un insumo importante para ver, digamos, una retroalimentación de este taller. Y lo otro es que una vez que Maliki presente, terminada su presentación, vamos a dar la palabra a todos y todas y todos ustedes, con la opción de levantar la mano, ¿ya? Y así podemos proceder a dar la palabra, y también vayan dejando sus preguntas y comentarios en el chat y los vamos a ir leyendo. Bueno, dicho eso, dejo con ustedes a Marcela Trujillo. Maliki, el espacio es todo tuyo. Maliki, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Carolina, gracias Paloma, Victoria y Marina. Hola Marina, tanto tiempo que no te veía. Estoy muy contenta de estar acá, estaba un poco confundida, no sabía muy bien qué hacer porque la Paloma me invitó, yo le digo que sí a toda la Paloma, ella es como mi ángel de la guarda. Fue mi editora fantasma para Ídolo y creo que lo va a hacer de nuevo para mi otra novela. Y ella me dijo, tenemos un seminario, y yo dije, ya, sí, obvio, sí, claro. Y como que de repente dije, oye, pero ¿qué hay que hacer? No sé.
Y yo siempre hago presentaciones en mi trabajo, hago talleres para gente que hace cómics, pero esto era distinto, entonces conversamos hoy día y entonces hice como una especie de recopilación de las autoras de cómics que me influenciaron a mí en mi trabajo y de las autoras que yo admiro y de las que tengo sus libros, incluyendo autoras que son norteamericanas, europeas y chilenas y latinoamericanas. O sea, las puse todas juntas porque yo creo que sin haber conocido el trabajo de alguna de estas autoras, yo no habría dibujado nunca cómics. Yo dibujaba cómics al principio, pero eran de un amigo y eran sus guiones. Entonces, mis cómics propios como autora, los empecé a hacer una vez que leí cómics de mujeres. Y creo que esa es una de las razones por las cuales se ha masificado tanto y ha explotado, porque ahora quizás hay más mujeres que hombres haciendo cómic autobiográfico. Y entonces creo que es importante conocerla, y hice un PowerPoint donde aparecen todas y yo me incluí en la lista, así que yo voy a hacer una más de estas autoras que les voy a mostrar. Oye, Paloma aquí me dice que hay 2 personas de la sala de espera, o nada que ver. Sí, pero nosotros estamos viendo eso. Ah, ya. Ya, no te preocupes. Ya, entonces voy a compartir pantalla y les voy a mostrar lo que preparé para ustedes. Ya, entonces, como les dije recién, estas son las primeras autoras que conocí y que fueron muy importantes para, para darme la idea de que yo también podía contar mi vida, y de que tenía el dibujo como una herramienta que siempre la tuve, pero yo era pintora, pintaba, hacía exposiciones, pero compraba cómics, leía cómics cuando estaba en Nueva York, en el año, llegué el 96 y me fui el 2003, y desde el 96 en adelante compré cómics, pero no se me había ocurrido dibujar cómics hasta que leí el diario de Nueva York de Julie Doucet, que es una dibujante canadiense que es muy importante para muchas dibujantes de cómics, porque ella hizo varios libros, pero el que yo leí primero fue My New York Diary. Después leí algunos Dirty Plot, que eran sus fanzines que ella hizo, y que era una historia cuando estaba en la universidad. Pero este libro en particular fue muy importante para mí porque me di cuenta que ella se mostraba a sí misma como una persona llena de fallas, ¿no? y, y muy lejos de cualquier rol que está impuesto a la mujer. Entonces era una persona muy parecida a mis amigas, muy parecida a mí, y, y yo no había visto ese personaje en los cómics que yo había leído. En los cómics autobiográficos de hombres eran hombres, y los hombres tienen todos sus privilegios, y, y en esa época yo no tenía muy claro que ellos tenían tantos privilegios, como que lo aceptaba como algo normal, ¿no? Entonces, cuando ella aparece, cuando yo veo estos cómics, que hay un cómic donde ella camina por la ciudad y le llega la regla, y entonces se transforma como en un monstruo, como en un Godzilla, una niña Godzilla. Yo creo que esta viñeta a mí me voló la cabeza porque dije, bueno, si ella se atreve a hacer esto y a cruzar el miedo de la fealdad, que es algo que es muy difícil para las mujeres hacer, yo empecé a imaginarme, a fantasear con la idea de que yo también podía dibujar mis cómics. También su sentido del humor me gustaba mucho. Esta es una historia donde él se imagina, son varios cómics donde él se imagina si fuera un hombre, ¿qué haría? Entonces, el sentido del humor es súper bueno porque está diciendo algo en serio, pero con el humor pasa para dentro del tiro, como que es una herramienta que es muy buena, sobre todo para las mujeres que necesitamos, que hemos estado muchos años como eh, un poco vetadas de decir la verdad o de develar cosas porque
porque nos tenían como un poco prohibido vetar, o sea, hablar de lo privado, o ridiculizarnos, o transformarnos en algo que no era, que no estaba bien, ¿no? Entonces, eso me alucinó de ella. Aline Kominsky, que afortunadamente la conocí el año pasado, en el 2020, a principios de 2020, en Sof, donde vive con Robert Crumb. Fui a Angoulême y un amigo que los conoce me llevó a conocerlos. Y fue para mí algo increíble porque Robert Crumb para mí es uno de mis mayores referentes, pero creo que fue ella la que me incitó. Yo leía mucho Robert Crumb, me gustaba su trabajo, pero cuando leí los cómics de ella, me sentí muy identificada. Ella también estudió arte, entonces también hablaba de eso en sus cómics. Y también estaba el tema de la fealdad, no solamente hablando de su cuerpo, sino también del dibujo, de un dibujo como infantil, medio chueco, con textos chicos que apenas se leen, hablando siempre como de cosas que dan vergüenza, y ella era mayor que cualquier otra dibujante, entonces me parecía súper alucinante que una mujer mayor que yo en esa época, y bien mucho más mayor que yo, podía tener esa libertad para poder dibujar. Entonces ella también fue muy importante, y ella era la editora de Twisted Sister con Diane Numin, y también ese libro fue muy importante para mí, que era una recopilación de autoras, que salían todas ellas, todas las que van a ver acá. Phoebe Gloeckner, también conocí a Phoebe, ella es una, estudió ilustración médica, y luego de eso se puso a hacer cómics, y entonces tiene cuando yo la conocí todavía no sacaba este libro, y fui al lanzamiento del libro, de hecho, y es un libro muy distinto también. También eso me gustó mucho de su trabajo, porque era una historia que ella había contado en varios de otros cómics más cortos, que era la relación romántica sexual que había tenido con un adulto, que era además el pololo de su madre, cuando era chica ella, tenía 13, 14 años. Y entonces esa historia la contó en otros cómics, pero aquí decidió desarrollarla como una novela gráfica, pero una novela gráfica distinta a la que yo había visto, que era escritura con Word y cómics entre medio. Y, y ese libro también es muy importante para mí, porque la voz de ella, la voz que utiliza ella en su libro, es la voz de la niña de 13, de 14 años, porque ella encontró los diarios que escribió en esa época. Entonces ella usó esos diarios, y eso también me gustó mucho, el hecho de poder aprovechar un lugar común de la infancia de las mujeres, que el diario de vida es un regalo que nos hacen en los cumpleaños, no nos regalan autito, nos regalan diario de vida. Entonces es muy fácil que hayamos tenido un diario de vida. Entonces, ese libro para mí fue muy importante. Además, me gustaba mucho su dibujo como con mucho detalle, y el achurado y todo eso. Y ella es una excelente, súper linda persona, además, muy generosa. En general, todas las artistas que conocí en esa época me enseñaron muchas cosas, que fue justo antes de que yo empezara a publicar mis cómics en el Clinic. Y este es un libro que ella hizo después de los libros de cómic, hizo un libro como de muñequitos, y era una historia de las muertes en Ciudad Juárez, que lo hizo con una periodista, pero yo no he visto ese libro. Y así que no lo tengo, pero pongo ahí igual la imagen. María Satrapi, que yo en realidad, el libro de María Satrapi Persepolis lo conocí cuando me fui de Nueva York. Ahí salió Persepolis. Y en un principio no me llamó la atención, porque tenía un dibujo muy simple, y como que no enganché al tiro con el libro. Y después de un tiempo lo leí, y bueno, y ahí sentí que
que había también algo nuevo, que era un poco contar la vida propia, pero además incluir parte de la historia de tu cultura, ¿no? Como ser parte de una cultura y poder, como sin salirse de lo personal, que es algo que está dentro del cómic autobiográfico, sino también hablar de tu cultura, de tu país, o de lo que pasa en tu país, de política. Y para mí eso era algo bien complicado, porque como crecí en dictadura, yo aprendía que de política no se habla, porque eso me enseñaron. Entonces, creo que eso fue lo que más me llamó la atención de este libro, de que ella podía hacerse cargo también de cosas que tenían que ver con su país, con su familia, con cosas políticas, pero de una manera súper femenina también, y con sueños y con relatos que yo los tenía asociados como a cosas de historia, que eran muy fome. Entonces también para mí este libro es muy importante, el libro de Marjane Satrapi. Creo que ahora salió bueno, en Random están vendiendo Persepolis, y también están vendiendo bordados, por si lo quieren comprar, porque está muy bonito. Alison Bechdel es una dibujante norteamericana que se hizo muy conocida con este libro, Fan Home. Antes de hacer Fan Home, hizo Dykes to Watch Out For, que era una tira para un diario, y por muchos años, creo que fueron 10 años, que ella hizo una tira para como la comunidad LBGT+, no sé si lo dije bien, seguro que no. Y después ella quiso como salirse de ese círculo, como quería salir, no quería hablar no solamente de eso, del género, sino quería hablar de su vida y contar la historia de su familia. Y este libro lo conocí cuando volví a Chile, un alumno, el Diego Portales, de hecho, me lo prestó. Y aluciné, porque este libro de verdad hay un antes y un después con el autobiográfico, con el cómic autobiográfico, porque ella hace un viaje a la infancia de su familia, no solamente cuenta cosas que son privadas, vergonzosas de la familia, sino también como que investiga, como que hace reflexiones sobre los personajes, como la niña cuando era chica, y entonces ella reflexiona sobre qué significa eso en el presente. Entonces es una artista que complejiza un sistema, como que busca maneras muy complejas de ser creativa, y le resultan, por supuesto. Y entonces uno lee este libro y te dan ganas de hacer el mismo, con la propia familia. Es muy lindo. Ahora acaba de sacar un libro que se llama algo que tiene que ver con el cuerpo, que ella hace mucho deporte, entonces hizo también lo mismo, como una reflexión y un cómic sobre todos los deportes que ella hace y por qué lo hace, y todos los autores que ella investiga en el tema del deporte. Es como una matea, encuentro yo. Pero además el libro está súper bien escrito, o sea, esa es otra de las cosas que me llamó mucho la atención, de que tiene una prosa muy buena, porque parte de la historia es que sus familias leían mucho, entonces la madre y el padre, no sé si eran profesores de literatura, no me acuerdo, pero leían mucho, eran muy cultos. Entonces ella leía mucho de chica, y entonces tiene o sea, su dibujo dice muchas cosas, pero los textos también dicen. Escribe muy bien, escribe muy lindo. Después hizo otro cómic que se llama, que no está acá, no sé, porque parece que era muy antiguo, que es sobre la madre, que se llama Are You My Mother? Y ese libro es la relación de su madre con su madre, pero también es la relación con su psicóloga, con su psiquiatra, y también es lo que ella está leyendo en 2 libros. Entonces va intercalando diálogos sobre la infancia, sobre la relación que tenía con la madre en la adolescencia, sobre la que tiene ahora, y entre medio los libros. Entonces es un libro muy difícil de leer porque se salta todo el rato,
y de verdad es complejo, pero a mí me gusta eso, me gusta que no exista como un tipo de cómic, como que así se hace el cómic, sino que aparezcan estas mujeres, inventen algo nuevo. Entonces, creo que eso es súper importante de ella. Gabrielle Bell, ella era, conocí su trabajo en Nueva York, tenía un par de libros de ella, y me llamaba mucho la atención porque era un cómic, ella contaba todo lo que le pasaba, entonces, por ejemplo, esto es lo que yo conocía en esa época, que era, iba a estas ferias de cómic y dibujaba todo lo que le pasaba, pero uno leía los cómics y se daba cuenta que ella era una persona súper tímida, entonces que en el fondo el cómic era el lugar donde ella podía interactuar, porque en las historias uno veía que ella no interactuaba con la gente, que le costaba tener amigos, que ella prefería estar encerrada dibujando. Entonces uno como que entendía a esta persona y como que la conocía y empatizaba con ella. Y, y siempre me pareció, todos sus libros, bueno, hablan de cosas que le van pasando, de su familia, de sus amigos. Eh, en un libro nuevo que salió habla sobre un incendio que tuvo la casa de su madre y que ella la va a ayudar y todas las cosas que se acuerda de chica. Y también va contando cosas y también se va imaginando cosas y las va poniendo. Entonces, es como un viaje a su cabeza, es una cosa así como que uno entra a su cabeza. Es muy bonito lo que pasa con el cómic de ella. Ahora sí tiene su caleta de textos, sí. Pero es como que hay que meterse en esa onda, pues, en la onda de leer, de leer, de leer, y eso es muy lindo, que uno se mete como en la cabeza de ella. Lucy Kingsley también me gusta muchísimo, tiene varios libros, y la mayoría, bueno, empezó con un estilo muy simple, como muy de una viñeta por libro, French Mill, que eran como un viaje que hizo a Francia, porque su abuela creo que era francesa, o su mamá, y entonces era un diario, pero también hablaba sobre recetas. Y, y después hizo un libro que se llama Mi vida en la cocina, y entonces ahí cuenta la vida de su familia, porque su mamá era así, tenía una empresa de catering, entonces ella de chica ayudaba a su mamá a cocinar y a preparar estos banquetes. Entonces cuenta la historia de su vida en Nueva York, y también va contando como recetas, entonces es súper entretenido su trabajo. Tiene un estilo como muy de mono animado, ¿no? Como de mono animado de ¿cómo se llama esto? Como de Cartoon Network, ¿no? Como Hora de Aventuras. ¿No? Y entonces eso hace que sea súper fácil de leer, como que mientras menos detalles tengan, son más fáciles de leer. Pero ahora, o hace harto tiempo ya, sus cómics son todos en color. Creo que este PowerPoint es muy antiguo, pero tiene varios libros. Tiene un libro sobre un viaje que hace con sus abuelos en un crucero, que toda su familia está preocupada porque los abuelos se van a un crucero, y ella se ofrece a acompañarlos, pensando que le iba a pasar bomba porque es un crucero, y resulta que los abuelos están súper viejitos, y la abuela está como empezando a tener Alzheimer, y ella como que se empieza a entender lo que es la edad y lo que es la vejez. Entonces ahí en ese libro creo que fue la primera vez que yo enganché más con ella, y bueno, tiene un estilo como muy honesto de contar las cosas, tiene un sentido del humor. Ahora hizo un libro que me lo van a prestar mañana, que es un libro de cuando nació su hijo, y habla sobre el embarazo. Es muy lindo su trabajo, me gusta muchísimo. Tiene una cosa como una simpleza, un sentido del humor, muy lindo. Bueno, Lynda Barry es como una maestra, la admiro tanto porque ella no solamente hace unos cómics, son súper chistosos, que son autobiográficos y la mayoría son de su infancia. Este libro me lo regalaron cuando yo estaba en Nueva York, eh, así que, y ahí caché que ella era una señora mayor y que era muy conocida en Nueva York porque
publicaba sus cómics en el diario, tenía incluso unas novelas publicadas, y la entrevistaban en la tele también. Y parte del trabajo de ella, aparte de hablar de su infancia y de que su mamá le hacía bullying todo el tiempo y era una relación terrible, pero ella todo como que lo da vuelta con el humor, es que ella se encanta con el dibujo. Entonces, después de hacer varios libros, este creo que es uno de los primeros libros donde ella enseña algo, o sea, hace sus cómics y entre medio enseña algo que ella aprendió sobre los japoneses, que los japoneses pintaban demonios para poder enfrentar los miedos que uno tenía. Entonces había que pintarlos y con tinta china, y ella tiene unas páginas como para enseñar a hacer eso, lo que ella aprendió, y tiene fotos de los materiales, y eso me pareció tan lindo, y esto es muy antiguo, es del año 98 o el 2000, no sé, y bueno, y después ella empieza a sacar más libros que son libros para enseñar como, más que libro, ella empieza a hacer clases en la universidad de dibujo, pero a toda la gente, no solamente dibujantes. Y entonces ella empieza a un poco a enseñar de que el dibujo es un lenguaje, que no existe el dibujo feo, es solamente un lenguaje y que todos deberían dibujar, porque el dibujo es un lenguaje que usamos en la infancia y que lo tenemos asociado a las emociones, lo tenemos asociado al instinto, y que es súper sano dibujar. Entonces, eso para mí fue muy importante porque yo tenía muchos prejuicios con los dibujos, y de hecho había muchos libros que no me compraba porque los encontraba feos los dibujos, o como que no se parecían a los míos, y tuve que educar mi gusto, y creo que se lo debo a ella, se lo debo a las cosas que leí de ella. Hay un libro nuevo que se llama Syllabus, hay otro que se llama Draw Comics, que es el último, y que enseña también, tiene 3 libros que son a partir de los ejercicios que hace con sus alumnos. Y salen los ejercicios de sus alumnos, las cosas que ella dice, lo que le dicen los alumnos, todo lleno de dibujos y de colores, es súper bonito su trabajo. Y también tiene hartos cómics que son con mucho texto, y, y también es una persona muy sabia ella. Se ganó el premio, el Genius, ¿cómo se llama? McCarthy Genius, no sé cómo se llama ese premio en Estados Unidos, pero es una genia. Ese es él. Aquí me falta una Z, Julia Bertz, una Z. Ella tiene unos libros que se llaman Fart Party, que eran unas como libros autogestionados, y era también como la vida de ella en Nueva York, los trabajos que hacía, la relación con su familia, su hermano que era drogadicto y que estaba siempre en rehabilitación. Entonces, también me gusta mucho su trabajo porque como que es muy honesta, y eso también me influyó mucho en cuando yo empecé a hacer cómics. Marina Omi es una dibujante norteamericana, pero que sus padres son japoneses, y la mayor parte de su trabajo tiene que ver con como recuperar su cultura japonesa, como aprender de nuevo la cultura japonesa. Este es el primer libro que tiene, que sacó, que se llama Kiss and Tell, y son todos los pololos que tuvo desde los 0 años hasta los 22. Y el libro es gigante, o sea, tuvo caleta de pololos. Caleta, es como que hay un pololo por página y el libro es súper grueso. Y está súper bueno. Yo cuando fui a San Francisco la llamé, la contacté y la conocí, y muy simpática, buena onda, me invitó a su casa, me mostró sus dibujos. Eh, y tiene un estilo que se parece un poco como a Marjane Satrapi, le dicen siempre. Pero estos son el primer libro, y después sacó varios, que son estos libros que son donde ella trabaja en un bar de japoneses para poder aprender el idioma, después se va a Japón con un pololo, y, y también es activista. Ella creó una página en Estados Unidos donde hay dibujantes inmigrantes que
que no están conectados con su cultura, como ella. Y está súper bueno, o sea, tiene hartas cosas en realidad, este material es muy viejo. Ya. Después vienen las chilenas y latinoamericanas. ¿Por qué las puse acá? Porque como que en este momento aquí yo ya empecé a dibujar y aquí ya todas estas autoras que yo les mostré son autoras que conocí cuando yo estaba en Nueva York, que fue del 96 al 2003. Conocí esos trabajos, para mí me influyeron y todo, pero después cuando volví empecé a conocer el panorama chileno y latinoamericano, que también para mí ha sido muy satisfactorio porque, como les digo, yo no conocía, cuando publiqué mis cómics en el Trauco, todos eran hombres, no había mujeres dibujando. Entonces, cuando empecé a hacer las clases en la Digo Portales de cómic, la mayoría de mis alumnas eran mujeres. Y después de unos años empezaron a publicar. Las puse por orden alfabético. ¿Ya? La Alejandra Costa en realidad es ilustradora, ella ilustra libros, hace collage digital, hace ilustración análoga, sí. Tiene un curso en doméstica, pero hizo un libro autobiográfico que se llama Gremlins, y que es son unas tiras cómicas que ella subía a Instagram o a Facebook, no me acuerdo, y entonces sin ninguna intención de hacer un libro, sino que después de hacer muchos, se le ocurrió que podía hacer un libro. Y son unas como instantáneas con sus hijos, y que yo presenté este libro también, y conocí a los niños, y los hijos estaban súper emocionados de aparecer en el libro, y estaban se sentían como superstars. Y a mí me daba risa porque mis hijas, que tengo 2 hijas de 14 y de 17, nunca han querido salir en mis cómics, y como que no les gusta que les tome fotos. Entonces me daba mucha envidia de que sus hijos querían salir en los cómics y estaban tan emocionados. Pero después no ha vuelto a publicar cómic, hizo esto solamente, este libro, nada más. Bueno, la Cata Bu, quizás la conocen por El Diario Un Solo, y ella también es ilustradora, y tiene dos diarios de un solo, que también es un cómic que ella empezó a hacer para subirlo a las redes, y creo que El Diario Un Solo fue su tesis de diseño del Arcos. No estoy segura, pero creo que sí. Y también este libro me gusta mucho porque ella utiliza un personaje masculino para hablar de su experiencia, porque ella es de Concepción, su familia vive allá, y se viene a vivir a Santiago cuando entra a la universidad, entra al Arcos. Y todas las experiencias que ella tiene viviendo sola, las deposita un poco en este personaje hombre. Entonces también me parece entretenido poder hacer ese ejercicio de ver cómo se ve en un hombre como la experiencia de una, ¿no? Y este libro además, lo bueno que tienen estos 2 libros es que son transversales, o sea, los leen niños y adultos por igual. Y eso no es tan fácil que ocurra. Entonces, mis sobrinos que eran chicos, les encantaba este libro, lo encontraban súper bueno. Entonces eso me gusta mucho del Diario Un Solo. Pero ella después se desencantó un poco con el cómic, empezó a hacer más ilustraciones, y volvió después a hacer esto que eran como para la revista Paula Online, son como pequeños gags, no sé, cómic de humor, ¿no? Y ahora está haciendo una novela gráfica, que no la he visto, no sé de qué se trata, pero está haciendo una historia larga, y la otra vez me dijo que era muy complicado, está muy complicada, pero me gusta también la Cata porque su trabajo también es experimental, también está como incursionando en botar esta idea de lo proporcional, de lo bonito, de la belleza del dibujo, por algo mucho más experimental y expresivo. Entonces tiene este libro que me gusta mucho que se llama En Blanco, que es como un diario,
es como, no es un diario, es como una libreta donde reunió muchos dibujos de sus libretas. Entonces, que es algo que no es un cómic, pero es como un género que es como de fanáticos. O sea, yo amo las libretas de los autores, con sus dibujos como que hacen mientras esperan algo, y súper bonito. Ya, ella, no sé cómo se llama. Bruta que es bruta se llama el libro. Tiene 2 libros, este y el otro que me acaba de llegar de la editorial. Espérate, a ver, ¿qué lo tengo acá? No sé dónde lo dejé, que lo estaba leyendo. Pero es muy parecido, entonces también son viñetas de una página con personajes que están hablando o personajes que están pensando algo, ¿no? Entonces son como reflexiones muy de la cotidianidad, de la actualidad, son chistosas, pero también son reflexivas, y son muy entretenidas, es como para leerlo, y los personajes también tienen como que no tienen ojos a veces, no tienen boca, no tienen, como que también está como esta idea de que yo no sé por qué no le hace la cara, pero es parte de su estilo, que de repente no le hace cara. Y aquí como lo más importante son los textos, son como, son reflexiones, son chistes, son pensamientos, ¿no? Y el otro tiene que ver con estar soltera. Soltera es mejor, algo así se llama, no sé. Y tiene todo que ver con la relación de pareja, que también me parece interesante que en el cómic se refleje este cambio del amor romántico al amor por una misma, que es parte del feminismo actual y que es súper heavy. O sea, el comercio del arte romántico es algo que por lo menos yo crecí con eso, y creo que es interesante que en el cómic este sea un lugar donde las mujeres podemos dar vuelta a eso, dar nuestras opiniones y mostrar cómo es que en nuestras vidas eso está cambiando, ¿no? Y eso me parece bacán del cómic, muy bueno. La Antonieta Corbalán es una amiga, exalumna de Acuarela, de mi taller. Y bueno, pero en mi taller tengo muchos cómics, y ella trabaja en dirección de arte, de película. Y llegó a tomar el curso de acuarela, y bueno, siempre habían alumnos que tomaban cómic, y ella empezó a leer cómics y empezó a dibujar. Cuando se embarazó, ya había salido del taller, y entonces se embarazó y empezó a hacer un diario, pero un diario muy simple. Este es el diario final, digamos, el libro. Empezó a hacer un diario muy simple, como haciendo los dibujitos de las cosas que ella estaba aprendiendo, como también el tema de la maternidad también es un tema. O sea, hay muchos temas que las mujeres podemos dibujar y que dibujamos, que tienen que ver con las cosas que nos pasan solo a las mujeres, como por ejemplo tener hijos, ¿no? Es un gran tema que aparece una y otra vez, y creo que puede aparecer todas las veces que sea necesario, porque cada mujer tiene una experiencia distinta. Entonces, después ella me lo fue a mostrar al taller, y yo le dije que estaba muy bonito, porque además ella contaba lo que le pasaba, pero además ella también súper matea, investigaba, leía libros, veía películas, y contaba lo que había aprendido, ¿no? Entonces, también era una especie como de manual para ella, pero también para otras, para ayudar a las otras, para que supieran cosas, para que se prepararan, qué sé yo. Entonces, súper lindo el libro. Y después lo volvió a dibujar entero, y fue un trabajo muy largo, pero encuentro que le quedó súper bonito. También otra cosa que es muy importante del cómic de mujeres es que se ha renovado mucho el material, o sea, la técnica. Hay muchos cómics que están hechos con lápices de color, con lápiz grafito, con collage, con acuarela, ¿no? Y antes era como todo tinta china, o no sé, como las cosas clásicas, ¿no? Entonces, eso también me gusta mucho del cómic. Hay muchos cómics que están hechos con lápiz mina, yo encuentro que son súper lindos. Delius es una dibujante argentina que quiero mucho, que conocimos con la Sol en estos festivales de cómics que hemos ido,
Y ella sacó este libro, El cuaderno de dibujo y viñetas, que también es una libreta como una recopilación de sus libretas. Y también está este libro que se llama Las ciudades que somos, que se ganó el premio de novela gráfica en España, y esto que es una especie como de tríptico gigante sobre la música, cuando hicieron un festival con Chicks on Comics, que es un grupo en el que ella participa, o participaba, donde cada una de las dibujantes se les asignó un arte, la música, el cine, la pintura y así. A ella le tocó la música. Y estas son algunas páginas del diario, y entonces está editado en un libro que parece diario también, y es un diario como hecho con mucho cuidado, pintado con lápices de colores. Entonces, eso a mí me encantan los diarios, encuentro que son súper lindos porque son súper entretenidos de hacer, porque uno encuentra un lugar de privado, como propio, seguro, donde poder hacer tus cosas, y además es sin storyboard, es como que vais y dibujáis nomás, y esa inmediatez, sin plan, lo encuentro hermoso, me gusta mucho. Estas son fotos, pero son pésimas fotos de tríptico de la música, que es súper bonito. Y estos son cómics que ella está publicando todavía, creo, en la nueva revista Fierro en Argentina, y son sueños, son sus sueños, que ella empezó a anotar hace muchos años, y son muy entretenidos. Aquí, esto es de las ciudades que somos, y esto es un fanzine a la carta, que esto lo hicieron en ese festival de Chicks on Comics, donde habían muchísimos fanzines de distintas mujeres. Entonces tú elegías como 7 cómics y te hacías un fanzine. Era muy bonita esa idea. La Sol, mi amiga Sol, con la que hacemos La Polola, y Brígida también. Yo conocí a Sol por este libro, bueno, no, este es el tercero, pero por Bicharracas, por este, que alguien lo llevó a mi taller y lo leí y me cagué de la risa. Dije, no, yo tengo que conocer esta mina, es demasiado bueno, demasiado cómico, que son 3 niñas de colegio, como una es negra, otra es fea y otra es pelúa, que son las 3 cosas que ella era cuando era chica. Y entonces son puras viñetas divertidas, puros mini cómics sobre aventuras de estas niñas. Y son súper divertidas. Y entonces después con este libro yo la conocí, después ella empezó, yo creo que es la dibujante que conozco que ha sacado más libros que nadie, que hombres y mujeres, o sea, tiene muchos libros, ha sacado muchos libros. Después hizo Estas mujeres elegantes, que son unas mujeres como más estilizadas, más adultas, porque estas otras eran unas niñas, y con unos textos acá que son como una especie como de reflexión que tienen que ver con lo femenino, con el feminismo, con la intimidad, y es un juego entre las palabras y la imagen. Entonces me encanta eso que tiene la Sol, que es como poeta de las imágenes. Ella eh, como que empieza a dibujar y se le ocurren palabras, y es como que siempre está experimentando con eso, como que el dibujo le va contando cosas. Y, y a pesar de que ella no se considera una autora autobiográfica, porque el único libro en el que habla de sí misma, habla como de ella con su pareja, no, tampoco se pone Sol. Pero creo que todos los cómics que ella hace hablan de ella. Como que dice que le da vergüenza ponerse a ella con su nombre y que no le gusta, pero todos los personajes que ella construye tienen algo de ella y tienen algo de su familia, y siempre está todo como un poco disfrazado, ¿no? Y este era el libro que hizo, bueno, este es un libro que hizo sobre una niña que encuentra una hoja naranja y que entra en un mundo como Alicia en el País de las Maravillas, y empiezan a aparecer, como que entra a distintos mundos donde hay distintas mujeres. La mujer como
la mujer fuerte, la mujer sexy, la mujer salvaje. Entonces, un poco es como un libro como que le enseña a las niñas como un poco lo que va a venir después en la adultez, o como qué tipo de mujer puede ser ella, como algo así. A mí me encanta este libro, encuentro que es el más lindo de ellos. Y este es un libro que ella hizo cuando estaba embarazada, y es como una reflexión sobre el nacimiento y sobre el origen del ser humano. Como hay una cosa muy como antropológica en esto, y a ella le encanta eso, le encanta el tema de la antropología y la psicología, y siempre está leyendo libros así. Entonces ella hace una especie como de mitología, como que inventa un mito. Súper lindo, es hermoso este libro. Y está hecho con la plasmina también. Y este es un libro que ella hace con una partera, y aquí de nuevo está el tema del, el tema del embarazo, que la partera le pide a ella si pueden hacer este libro porque ella quiere que educar a las mujeres en el tema de el embarazo consciente, digamos, como saber qué significa cada cosa, prepararse, un poco perderle el miedo o dejar de ver el embarazo como una enfermedad, ¿no? Y para no decir que me mejoré, y, y entonces trabaja, es la primera vez que ella trabaja con alguien, hicieron un guión con un personaje y todo, y el libro quedó súper lindo, lo hizo con acuarela. Este es el que yo les digo que es súper autobiográfico, o sea, esta es su casa, este es el Ray, y esta es ella, pero se puso Josefina Emanuel porque ella dice que si les pusiera sus nombres siempre serían ellos, y entonces él podría decirle yo no dije eso, entonces para evitarse esos problemas, los transforma en personaje. Entonces dice que una vez que crea el personaje le empieza a decir cosas, se le empiezan a ocurrir cosas al personaje, y ella un poco como que eh, 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 como que los escucha a los personajes. Entonces ella tiene varios personajes y siempre está trabajando en varios proyectos a la vez. No hace una sola cosa, ¿no? Eso lo encuentro súper lindo. Y bueno, y eso me encanta también de todas las mujeres, porque son todas súper distintas, cómo hacen las cosas, cómo desarrollan sus proyectos. La Cindy es una dibujante colombiana que quiero mucho, que la conocí en Colombia cuando fui las 3 veces que he ido a Colombia. He estado con ella, y ella escribió un libro sobre ser gay, sobre salir del closet. Que Colombia es un país súper católico y mucho más conservador que Chile. Y entonces hace una historia donde cuenta toda su infancia, la relación con sus padres, eh, y, y es súper lindo el libro, muy bonito. Y no ha hecho otro, este es el único libro que ha hecho. Estuvo recientemente en la presentación del libro de una cosa española no sé si alguien estuvo ahí, pero ahí la escuché y la vi. La Fernanda es una animadora y dibujante de cómic que hizo este corto animado, Here is the Plan, y que hizo un proyecto de animación que se lo iban a filmar en Netflix, y después se cayó el proyecto. Pero ella es una persona súper talentosa, también fue mi alumna de cómic, y cuando fue mi alumna tenía esta historia en pañales, o sea, la tenía como un fanzine, y era la historia de una gatita, que era ella, eh, que estudiaba arte y que le iba mal, y que después tenía que reconstruirse. Y ese era un tema que yo también me sentía súper identificada, porque yo también estudié arte, y ella decía que estaba ese conflicto de que qué pasa cuando como fracasas en tu carrera, ¿no? Y eso también es un tema para las mujeres, porque como que te piden que uno sea todo, que todo te resulte, ¿no? Entonces el fracaso como que no está permitido un poco. Es un libro súper lindo que salió por Planeta hace varios años ya. Mm. Y tiene un estilo bien como medio manga y todo, con su estilo como de sus animaciones. Y, y está re bonito este libro, muy lindo.
Ya, la Fran es una dibujante, también fue mi alumna en la Diego Portal, en esos cursos que le dije yo, y en este momento, cuando hice este PowerPoint, no tenía todos los libros que tiene ahora. Este era un fanzine que hizo de un viaje a Europa, un viaje deja acordarme, sí, a Francia creo, con una amiga, y es un diario. Entonces, ella lo que hace es que tiene un diario real, pero después lo vuelve a dibujar y le quita y le pone cosas en digital. Este es un diario de su luna de miel, que tuvieron que viajaron a Europa porque el marido se ganó una beca en Alemania, entonces hicieron un viaje como con hartas paradas y todo lo dibujó. Y yo vi el diario original y era muy parecido a esto, porque uno ve esto y dice, pero está todo hecho en digital y nada que ver. El dibujo original era en lápiz y era muy igual, así como que parecía mucho, mucho el final. Y súper bonito el trabajo, este libro me encanta. Y ella también se convirtió como en una empresaria online, tiene su propia tienda, ahora vive en Nueva York. Cuando fui el año pasado la fuimos a ver con mis hijas y tiene un negocio propio donde vende poleras, las pinta, vende ¿cómo se llama esto? Cuadernos, agendas, cosas, le va súper bien. Y tiene tiene unos cómics online donde va contando su vida. Hicieron una novela gráfica con su marido, Personas Favoritas se llama, que es un libro sobre la amistad y que es una especie de libro como que juegan con la idea de que es un documental, entonces que hay un director que está como dirigiendo el documental sobre los amigos. Y está entretenido, aunque igual ellos hicieron un podcast con esto y el podcast era muy, muy entretenido. Y ahora está haciendo una novela gráfica que la escribió Eduardo, su marido, y uno puede ver, tiene canal de YouTube y ella va subiendo sus avances. Es muy generosa la Fran y hace hartas videos con sus materiales y muestra videos donde está dibujando. Eh, Me gusta mucho su trabajo. Siempre veo sus videos porque me dan ganas de empezar a dibujar todo el rato. Y cuenta todas las cosas que le pasan, cuenta su relación con el trabajo, con ser inmigrante. Eh, Estos son los que hace para Instagram, que los hace como cada 2 semanas o una vez al mes, no me acuerdo. La Clara Lagos la vi el otro día porque me invitó a una clínica de cómics como lo que estoy haciendo ahora, y con alumnos donde yo tenía que revisar sus proyectos y todo. Y ella tiene este libro que se llama Maternity, de nuevo el tema de la maternidad, y como les digo, es un tema, pero no se agota, digamos, cada mujer podría hacer su propio libro de la maternidad porque cada una tiene una experiencia distinta. Y también, pues, lo escribió ella mientras estaba criando a su hijo, cuando estaba chiquitito o chiquitita, chiquitito. Y es muy bonito, es divertido. Es el único libro que tengo de ella. La Nati Chuleta es dibujante chilena, ella se hizo muy conocida con este libro que lo hizo cuando estaba muy joven y que de nuevo aparece el tema del abuso, que es un tema que yo encuentro que funciona súper bien para el cómic, como el cómic es un medio que es privado, porque tú compras el libro y lo abres tú y lo cierras. Es distinto a las películas que vas como en grupo a verla o las pinturas. El cómic tiene una característica de que es súper privado. O sea, tú lo miras, lo cierras y puedes no mostrárselo a nadie, ¿no? Y ella habla del abuso que sufrió de chica con el marido o el pololo de su mamá, o el marido de su mamá. Y lo bueno de este libro, yo cuando salió no me gustó mucho los dibujos, los encontré como, no me gustaron los dibujos, pero lo leí y me di cuenta que era un libro que hablaba del abuso
pero que no era para adultos. O sea, que hablaba del abuso, pero no había nada gráfico sobre el abuso, y su manera de hablar era muy transversal, entonces lo podían leer niños, y encontré que eso era bacán, porque el abuso ocurre mucho en la infancia. Entonces es un libro que lo pueden leer en el colegio, por ejemplo, y habla del abuso. Entonces creo que este también es un tema que entró en el cómic para quedarse, porque el tema de los abusos apareció con las olas feministas y nunca más paró. Y creo que la mejor manera de que paren los abusos es que se visibilicen, pues. O sea, que se indique al culpable, o que los funen, no sé, que yo creo que la vergüenza para el hombre es algo, es como el mejor antídoto. Entonces, siento que este libro es muy importante, porque es chileno y porque habla de este tema, y entonces creo que abrió la puerta para que otras mujeres pudieran hablar de eso también. Y ella ha hecho otros libros más, no de este tema, porque ella también siente que ese era algo que tenía que hacer como para sanarse. Y sacó un libro hace poco, el año pasado, creo, antepasado, sobre el feminismo, que fue su examen de grado. Su examen de grado, sí. Que también ese es otro tema que es recurrente en el cómic femenino, el feminismo. Y también es un tema que no se agota y que es infinito. O sea, todas podríamos hacer un libro sobre el feminismo, porque todas tenemos experiencia y porque hay mucho material para poder estudiar, analizar y leer. Y siempre te va a servir leer un libro de feminismo. La Sol Otero es una dibujante argentina que se hizo muy conocida haciendo esta tira en internet, y después se transformó en un libro, y que era una especie como de Mafalda, ella, con reflexiones, un poco de humor. Y después sacó este libro que es Poncho Fue, que lo sacó en España, y lo acaban de reeditar, de hecho. Y ella tiene un trabajo muy lindo, porque esto está hecho con acrílico, y los originales son como gigantes. Los trajo acá a la Plop cuando vino invitada, y entonces los cómics en color son súper difíciles, pues son difíciles de hacer y todo, pero ella maneja el color de una manera increíble y le da el color, como el color es un personaje más de la historia, y eso es hermoso, me gusta mucho. Y esto también es una historia de como de una relación tóxica. Muy bueno el libro, es muy bonito. Y este libro es un libro sobre es de ciencia ficción, y también es sobre como una mirada del feminismo, eh, ¿cómo se llama esto? Una marciana que llega a la Tierra y necesita como que se cambia el papel como con el hombre, como que es una raza que necesita tener sexo. Entonces ella juega un poco como una mujer que tiene un rol de hombre. Y es súper bueno, me gustó mucho. No sé si está acá en Chile, pero lo editaron en Astiberri, España, pero yo creo que lo editaron en Argentina también. Bueno, Paola, diosa. Yo creo que no hay nadie que haya influenciado más a las autoras latinoamericanas que ella, porque Virus Tropical es una obra maestra del cómic autobiográfico, y, y todos los demás libros que ella tiene, Todo va a estar bien, Coupé, El diario, son libros muy honestos, como muy reflexivos, donde uno como se hace un poco amiga de ella cuando uno lee la historia cuando ella cuenta la historia de su familia, pero también está contando la historia de su país. Y en ese sentido se parece un poco a Persépolis, porque está hablando también de la política, pero por el lado. Y bueno, después hicieron la película, que es súper buena, que la dibujó ella, y no sé si la han visto, pero es una película hermosísima. Después hizo un libro sobre la relación que tuvo con su marido, de muchos años, que él es dramaturgo,
y entonces son todos los cómics que ella hizo durante toda su relación con él, que los juntó y después hizo el final. Y el final también es interesante porque ella no quiso contar exactamente lo que pasó, entonces lo ficcionó como con fantasía. Y eso también me gustó mucho porque la autobiografía no es es un género que es muy flexible y uno piensa que la autobiografía es como un lugar donde hay que contar todo, y en realidad es una ficción, no es un tipo de ficción donde uno elige qué contar y elige cómo contarlo. Entonces pareciera que uno estuviera contando su vida, pero en realidad uno está contando una parte de la vida y la está relatando en una ficción, entonces siempre es ficción, no es, la autobiografía también es ficción. Es algo que siempre les digo a mis alumnos. También ella tiene un libro que lo hizo con el lápiz y grafito, que a mí me encantó, que se llama Todo va a estar bien, y que fue como un poco el modelo para poder hacer mis libros de los diarios, que son muy lindos. Aquí están algunos stills de la película de Virus Tropical. Súper lindo. Bueno, la Katy es una dibujante chilena que no tiene libro todavía, pero tiene muchos fanzines. Y ella participa en un colectivo que se llama Tetas Tristes, y me gusta mucho su trabajo porque es un trabajo muy personal y como punky. Y me recuerda mucho como mis inicios en el cómic cuando publicaba en la revista Trauco. Y también me gusta porque ella hace denuncias en sus cómics. No es tan autobiográfica, pero sí hay algunas historias que sí lo son, pero ella trabaja con personajes y con personajes que va desarrollando a través del tiempo. Entonces tiene personajes y los va subiendo a un blog, los va subiendo a internet, y entonces con el tiempo, un poco lo que hace la Sol, aparecen como tiene personajes que se construyen con sus historias. Eso es muy bonito también, encuentro, de varias dibujantes que construyen personajes para poder hablar de lo que ellas piensan. Y creo que también eso es autobiografía, pero utiliza un personaje para poder decir lo que estás pensando en ese momento. Es muy bueno su trabajo, me gusta mucho. Lía y sus líos es uno de sus personajes, por ejemplo. Tiene personajes también que tienen distintos géneros y hace denuncia, habla del aborto, habla habla del bullying en internet, habla de muchas cosas que son complicadas de hablar y me gusta mucho cómo lo hace. Ya, aquí estoy yo, entonces aquí aprovecho de mostrarle mis cosas. Ya, estos son mis libros. No sé dónde meter esta cuestión que está acá, que son las fotos, espérense. Ahí está. Esos son los libros que yo he publicado. El diario íntimo de Maliki. Hay uno antes, pero no lo pongo nunca porque tuve un problema con los editores, entonces todo el material de ese libro que se llamaba Las Crónicas de Maliki está acá. Entonces está el diario íntimo de Maliki, Maliki en tinta china, el diario iluminado de Maliki, Quiero ser flaca y feliz, Ídolo y Diario oscuro. Estos son todos los libros que he publicado. Estas son algunas páginas de el diario íntimo, que es un libro que yo empecé a hacer, esto es del 2011, lo empecé a hacer a partir después de que me separé de mi pareja, y como que colapsé. Entonces la psicóloga a la que fui en ese momento me dijo que hiciera algo con la historia, que la dibujara, que la pintara. Y justo la editorial Reel me invitó a publicar mis cómics, a publicar un libro. Entonces yo le propuse hacer un diario con lápiz mina. Y entonces, como no tenía tiempo,
hacía 4 o 5 páginas al día y en 3, 4 meses lo tenía listo el libro. Y después hicimos la portada y hicimos la revisión y todo eso. Y, y me gustó mucho hacerlo porque fue como fue como una, no sé, como una purga en realidad, como que me sentaba y las cosas aparecían, aparecían, aparecían. Y hablé de todo, pues no solamente de la ruptura con mi ex, sino también de la relación con mis hijas, la relación con la iglesia, la relación con mi cuerpo, y un montón de cosas, una amiga que se estaba divorciando, las cosas que le pasaban, y entonces me sentí como que en ese momento, cuando hice ese libro, sentí como que el cómic era mi mejor amigo, así como mi mejor amiga, era el lugar donde yo podía ser súper honesta, contar todo, reflexionar, eh, y bueno, me encantó hacer ese libro en realidad. Y después hice este libro que se llama Malik en tinta china, que en realidad era una, como les dije, una recopilación de todos los cómics que aparecieron en ese primer libro, y, y que son los cómics que publiqué en el Clinic, que son los cómics que publiqué, que hice para una exposición, que publiqué para el desconcierto. Era como un cúmulo de trabajo que había hecho con tinta china, porque ese era el material que siempre usé antes de hacer el diario, y los publiqué como, se llamaba Malik en tinta china, se me olvidó, obras incompletas, eso le pusimos. Entonces son cómics de distintas épocas, pero todos con tinta china, todos autobiográficos. Y después, aquí falta la foto del libro Quiero ser flaca y feliz, que es este de acá, creo, sí. Sí. Y este libro lo hicimos con una amiga, con la psicóloga Carolina Lama, que ella era la psicóloga de una terapia para bajar de peso a la que me metí, y bajé mucho de peso, después lo volví a subir todo, pero cuando bajé de peso, yo empecé a dibujar todas las cosas que me decían en las terapias, y ella me vio haciendo estos dibujos, entonces ahí se nos ocurrió que podíamos hacer un libro, pero la única parte que yo dibujo completamente las páginas fue en el prólogo. Y después es un libro que tiene partes con texto, que son de ella, y algunas ilustraciones que yo hago de las cosas que ella dibuja. Entonces es un libro como hecho de a dos, que me gustó mucho hacer porque lo pasamos súper bien haciéndolo, y, y en realidad fue bacán y todo, pero después yo subí de peso y no podía seguir promocionándolo, porque como que ya no era la niña símbolo del grupo. Entonces como que lo dejé de promocionar, pero es el único libro con el que he ganado plata, porque los demás no se han vendido mucho. Y son páginas de Ídolo, que es la primera novela gráfica, porque en realidad los diarios yo no los considero novelas, porque son diarios, es otra cosa. Y esta es una historia real que me ocurrió, pero que la ficcioné, y la ficcioné hasta la fantasía también. Entonces, hice un trabajo como aprendí a entrar a la ficción, y no porque quisiera, sino porque la persona, el protagonista de la historia me pidió ser como anónimo, o que le cambiara el nombre y todo. Entonces, al hacer ese cambio, tuve que entrar a la ficción y empecé a inventar. Y finalmente inventé también como otros mundos, mundos que ocurrían dentro de los libros que los dibujantes hacían, porque era un festival de cómics al que yo fui, y los libros que hacían los personajes tenían vida propia también. Entonces, es un libro donde aprendí como a tener distintos niveles de realidad. Y fue un libro súper difícil de hacer, me costó mucho, me demoré 4 años, y en el transcurso de hacer el libro, como en el último año, me llegó la menopausia y me deprimí, pero así clínicamente. Y subí de peso además, y entonces justo antes de que terminara Ídolo,
yo empecé a hacer este libro, que lo empecé a hacer porque me sentía tan mal que pensé que a lo mejor si dibujaba lo que me estaba pasando, podía mejorarme, como que sentía que el cómic me iba a ayudar. Yo siempre he tenido la convicción de que el dibujo es un lenguaje, como lo que me enseñó Linda Barry, es un lenguaje que me permite comunicarme conmigo misma, de una manera en que no puedo comunicarme con nadie. O sea, es como la conexión que tengo conmigo misma más buena, digamos, el cómic. Entonces, es un lugar seguro donde yo puedo ser súper honesta y además lo paso bien porque me gusta dibujar. Entonces, empecé a hacerlo y también porque quería como que no podía acostumbrarme al drama, a sentirme mal, a no tener ganas de hacer nada, a no querer levantarme. Encontraba que no me venía como persona, pero así me sentía, pues me sentía pésimo, porque la depresión es una enfermedad y da lo mismo que como sea uno, es depresión nomás. Entonces empecé a hacer este libro ya no con tinta china, porque está hasta la coronilla con la tinta china, entonces lo hice en un cuaderno, en una libreta con plumones y con tiralíneas. Y estos plumones eran esos plumones que son como al agua y que son de distintos grises. Entonces empecé a jugar y encontraba que era tan entretenido, o sea, era tan simple pintar con plumones en vez de tinta china. Y entonces, nada, pues hice esta primera historia, que en realidad son varias páginas de este tipo. La historia ocurría en ese espacio, entonces como que empezaron a aparecer las historias cada una en su propia viñeta, y las historias las contaba en estas páginas donde hacía estos textos y después los pintaba. Entonces dibujaba como 4 páginas con texto y después venían 10 páginas de dibujo, y así. Entonces cada capítulo era algo que me había pasado, era una terapia que hacía o algo que conversaba con alguien. Y así eh, hasta que la última página, hasta que las últimas viñetas son eh, una terapia que hice con una psicóloga, donde conté una violación que yo tuve a los 19 años. Esa historia la cuento en el libro y después se la cuento a mi familia. Entonces, antes de que saliera el libro, yo hablé con mis hijas y con mis padres para contarles, porque no sabían. Y, y en ese contarle a mis padres y a mis hijas, se me ocurrió el libro que estoy haciendo ahora, que se llama La cuidadora de mitocondria. Y ahí empecé a inventar la historia, y después se las puedo contar si quieren, pero aquí parece que se acaba esto. Ya, la Jazmín Varela es una dibujante que me encanta, que es argentina, y que tiene este libro que tengo yo, tengo unas flores con tu nombre, y son puros retratos de sus amigas, un poco para celebrar el feminismo. Es una cosa como de apropiación del feminismo y de puras mujeres que están haciendo cosas y que están opinando, son sus amigas. Es muy lindo. Y tiene este otro libro que es una novela gráfica, como hablando de su familia, se llama, espérate, algo de la guerra de Soda. Sí. No, es que no veo acá. Se me tapa esta cosa es muy lindo. Habla de su familia. Esas botellitas de soda argentina, ¿las cachan? Entonces como que hacían guerras de soda con sus papás. Es un libro chiquitito, como medio fanzine. Bueno, la María Luque debería haber estado más arriba, pero lo había puesto en otro PowerPoint porque se me había olvidado, y ella me encanta, es una dibujante súper, súper bonito su trabajo. Ella es pintora también. Ella fue artista visual, pintaba y tenía una galería de arte incluso. Y esta es su primera novela gráfica, y tuvimos la suerte de traerla a Chile. Vino a un festival y trajo sus originales, hizo un taller también, estuve en su taller. Están hechos con lápiz de colores, con lápices de colores, y eso también es lindo de los cómics de mujeres, porque hay muchos que están hechos con lápices de colores y con otras técnicas. Y ella tenía un sistema para hacer la novela gráfica muy
flexible, muy artístico, muy random, así como que hacía muchas investigaciones, tenía cajita y guardaba los textos en unos stickers y después los juntaba y hacía páginas. No tenía esa cosa como que ya voy a hacer tantas páginas, este es el tema, sino que tenía un orden de ella, que ella sola se lo entendía, y eso también me encanta, que uno pueda como inventar un sistema, que no te digan, mira, así se hace, tienes que hacer esto primero, esto después y esto después, ¿no? Entonces es súper bonito del trabajo de ella. Después ella hizo un libro que se llama Casa Transparente, que se ganó un premio, y es una historia de ella cuidando la casa de sus amigos, porque se pasó varios años cuidando casas de amigos que se iban al extranjero, y ella vivía en esas casas y contaba como lo que le pasaba en esas casas, los gatos, cosas como muy cotidianas, pero con esta imaginería así como de dibujo de como naif, ¿no? Y hermoso además, con los colores, súper lindo, súper bonito. También ella tiene un don con la palabra, o sea, todos los textos son súper poéticos, entonces creo que también eso tienen las autoras argentinas, porque bueno, todos sabemos que la literatura argentina es súper buena, o sea, las autoras mujeres son increíbles y leen mucho las personas en Argentina, leen mucho, entonces cuando escriben se nota eso, yo lo noto al tiro, como que tienen libros en su cabeza, que aman la cultura, y eso se nota mucho en los cómics, muchísimo. Y de hecho, de las dibujantes latinoamericanas, las que más hay son argentinas. Es la escena más grande que hay en Latinoamérica de cómic, Argentina y Colombia. Y creo que tiene mucho que ver con eso, con que ellas aman la literatura, leen caleta y les gusta mucho el arte. Este también es precioso. Noticias de pintores, son como puras como chismes de cosas que le pasaron a los pintores, entonces ella se aprovecha un poco como de pintar al pintor en su taller con la pintura. Cuando lo vi este libro me dio mucha risa porque yo estudié pintura, y cuando uno estudia arte te enseñan todo lo del arte europeo y lo único que uno quiere es como copiar esas pinturas. Eh, entonces como que ella se dio el gusto de copiar pinturas que le gustaban, y por eso me gustó mucho este libro. A mí me encantaría pintar las pinturas de mis pintores favoritos. Bueno, y aquí vienen las europeas y norteamericanas. No sé si tenemos tiempo, o porque son, como yo estoy ordenada, tengo un cronómetro. Tengo 1 hora 13 minutos. ¿Qué opinas tú, Carolina? ¿Lo dejamos hasta acá, seguimos, o me hacen preguntas? ¿Qué opina el público presente? Tiene que haber una segunda parte. Ah, Sí, Tania, buena idea, excelente. Sí, lo dejamos para una segunda parte, yo creo, y sí, abramos a preguntas, que yo sé que estamos ansiosos y ansiosas por preguntarte, Maliki querida, así que quizás dejamos de compartir la pantalla y yo voy a compartir algunas preguntas que han aparecido en el chat por orden de llegada, Súper. y luego levantan la mano. Mira, bueno, felicitarte por esta tremenda presentación exhaustiva, una tremenda constelación que nos hiciste, y nos ha servido muchísimo. Estamos realmente fascinados y fascinadas escuchándote, así que muchísimas gracias. Fernanda Quebeque te pregunta, ¿por qué crees? Primero dice, me encantan tus obras, la estoy leyendo para mi futura tesis y estoy fascinada, me siento muy feliz de estar en este taller. Y a continuación pregunta, ¿por qué crees que actualmente es mayor el número de mujeres en la producción de narrativa gráfica autobiográfica? Por otro lado, ¿crees que la ironía al momento de contar las presiones patriarcales sobre nosotras es una forma de emancipación? ¿Quién hizo la pregunta? Una estudiante de la Universidad de la Frontera, se llama Fernanda Aquebeque. Hola Fernanda, muchas gracias por tus preguntas, están muy buenas. Ya, la primera pregunta era... ¿Por qué crees que actualmente es mayor el número de mujeres en la producción de narrativa gráfica autobiográfica? Porque las mujeres hemos sido muy silenciadas por mucho tiempo.
ninguneadas también, miradas en menos, estupidizadas, y tenemos, y como culturalmente hemos crecido pensando que nuestra opinión no vale la pena, o que estamos equivocadas, o que somos tontas, o que somos malas, malas en algo, o malas porque somos malas, no buenas, no lo suficientemente buenas. Entonces yo creo que el cómic, como les dije en algún momento de la presentación, yo he descubierto que el cómic es, no sé si es el mejor, pero creo que para mí es el mejor, el mejor medio artístico donde uno puede expresarse libremente, sin que nadie te diga nada, sin que nadie te ningunee, sin que nadie te ponga la pata encima. Y creo que se ha visto que las mujeres lo utilizan, porque aparecen cada vez más mujeres haciendo cómic. Y puedes contar cosas a través de dibujo, puedes usar la poesía, puedes usar medios que no son directos, pero estás diciendo lo que quieres decir. No solamente con un texto, sino también con dibujos, con colores, con imágenes. Yo creo que el dibujo es un medio que está muy asociado, como les dije también, a la infancia, está asociado al lado como más femenino de tu cerebro, de tus hormonas, a lo intuitivo, porque un dibujo tiene muchos significados, ¿no? En cambio el texto, que lo asocio un poco más, lo encuentro que es un poco más masculino, es preciso, digamos, como que por la boca muere el pez, ¿no? El lenguaje es, y además si uno quiere ser inteligente, o si uno encuentra a alguien inteligente, es porque leyó, porque estudió. Si alguien habla bien, es inteligente porque habla bien, ¿no? Pero el dibujo es otro lenguaje, y que cuando tú ves un dibujo, tú puedes entender muchas cosas. O sea, el que hizo el dibujo, a lo mejor tiene una idea, pero cuando uno lo ve, uno entiende otra cosa. Tiene significados abiertos, es subjetivo. Y de esa manera es libre, o sea, tú puedes entender lo que quieras con el dibujo. Entonces, creo que de esa manera uno puede protegerse, porque si uno usa un lenguaje más subjetivo y más abierto para contar algo que te hace daño o para, no sé, contar algo que te da vergüenza, es perfecto, porque tú puedes seguir un poco escondiendo el significado en la imagen. Entonces, creo que esa es la razón, para mí, de que hay muchas más mujeres ahora haciendo autobiografía, porque la voz que teníamos estaba súper silenciada. Entonces, es un lugar donde podemos tener libertad de decir lo que pensamos, y además no nos exponemos tanto, porque tienes que leer el libro para darte cuenta. Entonces, tienes que comprarlo, leerlo, y ahí puedes tener una opinión. Es distinto a, no sé, es privado, lo ves tú nomás, lo abres y lo lees, ¿no? Y la otra pregunta era... La otra pregunta es, ¿crees que la ironía, cuando se cuentan las presiones patriarcales sobre nosotras, es una forma de emancipación? Cuando se cuenta la ironía, la ironía... Yo asocio más la ironía a algo masculino. Creo que yo, como persona, yo fui muy irónica en mi juventud, porque trataba de imitar el estilo masculino. Los hombres eran súper irónicos, la gente que yo conocía. Pero creo que la ironía, una cosa es la ironía y otra es el humor, como contar las cosas con humor. Y el humor es muy vasto, o sea, como que hay muchas maneras de reírse. Y creo que la ironía es más bien una manera como molestosa de reírse, como que estás como molestando a alguien, te estás riendo de él, pero estás tratando de decirle algo a alguien, pero riéndote de él. Creo que la ironía era, no sé, yo la entiendo como algo molestoso.
y no sé si eso sea bueno para emanciparse. No sé. Yo creo que no necesitas ser irónico, necesitas ser honesto nomás. Necesitas ser irónica, tienes que ser honesta y el humor ayuda también. Pero la ironía yo creo que juega un poco en contra cuando uno quiere decir la verdad. Es como contraproducente, encuentro. Súper, gracias Marcela, Maliki. Algunos comentarios, Lina Flores dice, fue genial este recorrido. Rosa Cerda señala, trabajo en un colegio de niñas, me encantó la idea de trabajar el cómic como algo autobiográfico. Bien, y en orden, Camila Gutiérrez había señalado en el chat que quería hacer una pregunta directamente a Maliki, así que tienes la palabra, Camila. Muchas gracias, Carolina. Hola, Maliki. Hola, Camila. Mi pregunta es un poco elaborada y voy a pegar unas citas en el chat, pero no es para que las lean al tiro, es como para dejar ahí a lo que me estoy refiriendo. Últimamente yo he estado leyendo un poco más sobre esta noción del diario cómic, ¿verdad? Que no es lo mismo que la autobiografía cómic según algunos autores. Entonces hay un capítulo de Isaac Hayes donde él cita a James Kochalka. James Kochalka es el autor de un cómic diario. American Elf. American Elf, ese mismo. Y Kochalka dice que la noción del cómic diario es una respuesta al estilo más cerrado o como más crafteado, ¿verdad? De la memoir, de la autobiografía. Porque ese cierre como más estructural que tiene la autobiografía es algo que viene de la ficción. Kochalka dice que él quería capturar el día a día, no como con tanta lógica narrativa. Y un poco también comentando eso, Isaac Hayes dice, claro, un autor quisiera un cómic sobre el día antes del ataque de Torres Gemelas, nunca podría escribir ese cómic inocentemente si lo escribe el 13 de septiembre, ¿verdad? Entonces el cómic diario que de verdad se hace día a día mantiene esa inocencia. Y tú siendo una persona que hace un poco de los dos en tus diarios, quería preguntarte, ¿cómo sientes tú esa diferencia? Si tú cuando preparas tu diario oscuro o el diario iluminado, ¿tú lo haces más día a día, avanzando como con esa inocencia de no sé para dónde va? ¿O son más bien diarios retrospectivos, como de autobiografía, donde miras hacia atrás y pones una estructura? ¿Cómo sientes tú esa diferencia? Lo segundo, hago lo segundo. Sí, porque yo nunca, o sea, tuve diarios de vida cuando era chica y escribía, no sé, hoy día fuimos a ver la Laguna Azul y me compré un kayak. Ese era mi diario. Entonces yo nunca tuve un diario, nunca escribí diarios, ¿cachai? Pero sí me gustaba mucho escribir. Y cuando hice mi tesis para salir de la universidad, hice una revista falsa. Y todas las pinturas que hice durante la escuela, le saqué fotos y eran las fotos de la revista. Y todo lo que iba en la revista escrito lo escribí yo. Y eran reportajes, eran entrevistas. Y fue la primera vez que escribí, como así, mucho tiempo, me demoré un año entero en hacerla. Y me encantó, porque me encanta leer, entonces como que escribir es como un poco, no sé, pues ese lenguaje, entonces siempre me gustó escribir. Entonces cuando yo empecé a hacer los cómics, yo me reencontré con la escritura y me encantó, o sea, siempre me gustó dibujar, pero cuando empecé a escribir los cómics, todos mis cómics tenían mucho más texto que dibujo, entonces como que los textos siempre peleaban por aparecer. Y cuando decidí hacer el diario, yo tenía esta límite de que tenía que entregarlo a tal fecha, entonces dije ya, tengo que escribir nomás, y empecé a escribir, y inventé esta cosa de que hacía las letras más gorditas, ¿cachai? Como con cuerpo, porque eso me permitía pensar en lo que podía seguir escribiendo. Entonces la idea de no tener un guión, de no tener un storyboard, de no tener una idea, lo encuentro demasiado entretenido, ¿cachai? Entonces creo que todas las veces que he hecho un diario, eso es lo que más me gusta. Pero no estoy generalmente escribiendo de lo que pasó ahora, sino que es como que me estoy un poco acordando de cosas que han pasado últimamente, más bien, ¿cachai?
porque a pesar de que es un diario y a pesar de que es autobiográfico, también es ficción, porque yo cuento la historia como quiero contarla, ¿cachai? Omito las cosas que no me sirven para la historia, entonces mientras tú omitas y elijas, va a ser una ficción, siempre. Y eso lo entiendo ahora, en ese momento quizás no, pero yo siento que, por ejemplo, el trabajo de James Kochalka me encantan sus diarios, tengo varios de sus libros, tengo unos que eran en blanco y negro cuando los hacía en blanco y negro, y él es uno de los autores, por ejemplo, que yo no compraba porque encontraba sus dibujos muy feos. No, todavía no hacía American Elf, eso es antes. Hacía unos dibujos como con unos gatos y unos pájaros, y hacía como una viñeta en cada página, y decía, este gallo flojo, como que hace una viñeta en una página, y como que me daba rabia, y tenía muchos libros. Y de repente empecé a leer sus diarios en internet, ¿cachai? El blog, me subía todos los días, veía, y me daba mucha risa, su humor, las cosas que escribía, las cosas que elegía del día para poder hacer su cómic, ¿cachai? Como que tenía su vida muy normal, pero elegía cosas muy chistosas, y entonces cuando leí eso me dieron ganas de hacer un diario a mí. Y de hecho empecé a hacer uno y no me resultó, porque no tenía esa como liviandad, ¿cachai? Y, y tampoco tenía un dibujo que era muy simple, entonces no lo seguí haciendo, pero sí me hice fan de Kochalka y lo seguí, y después compré los libros, y me gusta mucho su trabajo. Eh, pero claro, me gusta porque tiene esa sencillez y esa inmediatez que yo encuentro que es muy valiosa. Es muy lindo eso. Sí, creo que se parece un poco al arte, ¿cachai? Como cuando tú haces una pintura, queda ahí, ¿cachai? Que yo lo asocio un poco a eso. Y en el cómic, toda esta parafernalia de hacer el guión y hacer toda esa cosa, claro, es una estructura que hace que tú construyas una historia, y que está muy asociada también al tema de los guiones para las películas, ¿cachai? Y de alguna manera yo jamás se me ocurrió, nunca me interesó el tema, pero ahora lo tuve que estudiar para un curso que empecé a hacer sobre proyectos de narrativa gráfica. Entonces se me ocurrió a los alumnos enseñar, darles esa herramienta por si ellos querían usarlas, ¿cachai? Y ahí me di cuenta que es súper cuático, o sea, como que te metís en una estructura que te puede hacer pedazos la creatividad, pedazos así, heavy. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esas cosas porque son trampas, ¿cachai? O sea, podía usarlas y todo, pero te podían trampar heavy. Yo lo que usé ahora para mi curso es un libro y es un podcast que se llama Out on the Wire, de Jessica Bell, que es súper bueno y que es como todas las fases de la narrativa, pero no solamente para cómics, sino para libros, para un montón de cosas. Y cada capítulo lo transformé como en una especie como de PowerPoint, y cada clase a mis alumnos les he estado dando como esas ideas, pero yo les digo, miren, esto es una idea de Jessica Bell con estos gallos y todo. Esto no es lo que tienen que hacer, sino que es una idea nomás, ¿cachai? Porque creo que es súper lindo que cada uno invente su propio sistema, ¿cachai? Porque si no, se vuelve todo muy repetitivo. Excelente, Maliki. Muchas gracias. Gracias a ti. Antes de dar la palabra, recordarles por favor que completen el formulario que he puesto en el chat varias veces, porque es muy importante para nosotras tener su retroalimentación, así que les invitamos a completarlo, por favor. La tercera pregunta que tenía era de Victoria, que no sé si Victoria quisiera formularla de manera oral sobre la no maternidad en los cómics. Sí, es que me llamaba la atención que las obras que señalaba Maliki hablaban siempre de la maternidad, y en el caso de Alejandra, que aquí está también, nosotros estábamos viendo hacer un resumen para el llamado de las maternidades, y a nosotros nos llamaba la atención o queríamos trabajar el tema de la no maternidad, y nos costó un montón encontrar cómics que reflejaran este tema. Porque tú, por ejemplo, mostrabas mucho, pero no sé si podrías comentarnos cómo se trabaja este tema de la no maternidad o algunos ejemplos al respecto. Quizá ahí Alejandra me puede complementar aquí la pregunta a lo que iba. Bien, la misma duda, sí.
podrías ahí a lo mejor dar algún... Porque nos costó buscar cómics ¿Encontraron que algo? hablaran de no. Sí, pero tangencialmente, no necesariamente que se tratara de la no maternidad, sino como que abordaba algún elemento en relación a la construcción subjetiva de la mujer específica que aparecía en ese cómic. Mm. No, Sí, no, y lo que no. señala Marina fue uno de los pocos que encontramos de ¿Cuál? Olmo. No quiero ser Chuta, se me fue internet. Ahí está. Se me quedó pegado. ¿Me escuchan? No, no fuiste tú, fue la Vicky. Parece que Ah, fui yo. Sí. Te escuchamos mal. Sí, es el de Irene Olmo, No quiero ser mamá. Ese fue el que encontramos. No tengo idea. O sea, primera vez que escucho eso, la no maternidad. O sea, ahí está el libro de la Lina Meruane que dice Contra los hijos, ¿no? Que lo leí hace mucho tiempo. Pero no sé, Power Paola no tiene hijos y no va a tener hijos. La Sole Otero tampoco tiene hijos. O sea, como que cuando... no sé, no, creo que no conozco ningún cómic que hable de eso. No. De la maternidad, muchos. Tenía mucho, sí. De hecho, hay unas preguntas sobre eso. Antes de pasar a darle la mano, ¿cierto?, a Paloma, Bárbara Valdebenito señala: te admiro mucho, gracias por este recorrido, me encanta tu estilo, el poder oírte y verte me hace confirmar esa calidez que hay en tus obras. Precisamente encontré fascinante esta oportunidad. Muchas gracias, Bárbara, por tu opinión. Gracias, Paloma, Bárbara. tienes la mano levantada. Sí, era que me quedé pegada con la pregunta que hicieron sobre la ironía. Y lo que pasa es que vi una exposición y en realidad no tiene que ver tanto con la ironía, sino que tiene que ver con el humor, ¿no? Y vi una exposición de autoras británicas que tenían como mucha relación también con las autoras norteamericanas, que son las que mostraste, ¿no? Y que desarrollan esto que se llama el self-loathing, que yo lo traduzco como autodesprecio, ¿no? Que es muy brígido, ¿no? O sea, Lynn Kominsky hace unos cómics que son desgarradores y como que el humor llega a dolerte, o sea, es como doloroso, ¿no? Es un humor... entonces, bueno, y ella hacía una diferencia con el self-loathing que me pareció muy, muy interesante, que cuando era como contrapatriarcal, cuando era que apoyaba al patriarcado, y como que quería preguntarte eso, ¿cómo lo veía en Latinoamérica? Entonces ella decía, por ejemplo, que el self-loathing, o sea, el autodesprecio, cuando te ironizabas a ti misma y de alguna manera estabas apoyando el patriarcado, no sé, piensa en algunos de los textos de la Maitena, yo me imagino eso en Latinoamérica, ¿no? Cuando veía esta cuestión como de la mujer histérica, que necesita al hombre, el humor entonces ahí lo que está haciendo es como reafirmar estas cosas que tienen que ver con el patriarcado, ¿no? Pero cuando yo leo tus libros, por lo menos, y cuando en el diario íntimo, por ejemplo, cuando decís esto así como, bueno, estoy gorda, no voy a encontrar un comino, ¿no? Para mí es una forma de reírte de ti misma, pero también de evidenciar como a lo que estamos expuestas, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Sí, bueno, de hecho, Lynn Kominsky con Robert Crumb tienen un cómic que se llama Self-Loathing, que es una colección de cómics que son súper buenos y que son como autobiográficos y que cada uno se dibuja a sí mismo, ¿no? Y son súper antiguos, eran de los 90, y yo los compraba como revistas, Self-Loathing Comics, súper bueno. Yo me acuerdo que el self-loathing lo conocí con Woody Allen, ¿cachai? Como el personaje histérico, feo, chico, flaco, que no era musculoso, que tenía problemas con las mujeres y que estaba todo el día pensando en las mujeres, que se enamoraba de las cabras chicas.
como el tipo, el antihéroe, ¿no? Y ese personaje empezó a aparecer en los cómics con Robert Crumb. Robert Crumb se transformó como una especie como de Woody Allen norteamericano, y que era también el feo, flaco, obsesionado con el sexo, y como que nerd, ¿cachai? Como el tipo nerd poco interesante, que le gusta dibujar nomás. Y después apareció Joe Matt también, que también agarró ese mismo personaje, un tipo que se masturbaba todo el tiempo y que no, las pololas le duraban poco y estaba todo el día obsesionado con el sexo y con los cómics. Después, y así empezaron a aparecer, y cuando yo llegué a Nueva York en el 96, esos eran como el personaje más de moda, ¿cachai? El hombre como neurótico, muy Woody Allen, así, muy esa onda. Pero de alguna manera yo como que sentía que yo también podía hacer lo mismo, pero a mí no me salía como le salía a ellos, porque es distinto hacerse como el pucha, nadie me pesca, pero soy hombre, po. O sea, bueno, las tenéis todas, o sea, está todo ganado, da lo mismo si soy feo, guatón, flaco, peludo, nosotras te queremos igual, ¿cachai? Nosotras los hombres los queremos igual, pero ellos a nosotras no, pues. No estáis guatona, pelúa, o sea, no, ¿cachai? Y habláis garabato, no sé, entonces es muy fácil ser self-loading si eres hombre, ¿cachai? Y es chistoso, pero si eres self-loading mujer, no, po. No, no es chistoso, ¿cachai? Por eso la ironía funciona para algunas personas, pero no para todas, y funciona, o sea, yo me puedo reír de mí misma, pero por ejemplo, los cómics que yo hacía en el Clinic, cuando hice los cómics en el 2002, yo era otra persona, no era lo que soy ahora, ¿cachai? No tenía conciencia de ser femenina, de ser mujer y de no tener privilegio, no tenía esa conciencia, ¿cachai? Y después cuando hice el cómic el diario íntimo, yo un poco yo empecé a hacer ese cómic lamentándome de que me había separado, lamentándome de que la crianza era súper difícil y estaba sola, ¿cachai? Pero más que no era ironía conmigo misma, era como de verdad es súper difícil, ¿cachai? Y de verdad me da pena, y de verdad como que claro, me reía, pero también no era más que, me reía un poco para que no saliera tan terrible, pero en realidad empezó a tener como una cuota como muy de honestidad y de verdad contar que era difícil para mí todo lo que me estaba pasando, ¿cachai? Entonces como que la ironía se empezó a despegar un poco de mi trabajo, porque se empezó a despegar de mi vida también, ¿cachai? Y me di cuenta como que la ironía era parte de mi manera de ser para poder ser aceptada por los hombres, porque me daba cuenta que los hombres, a mí como mujer no femenina, no me iban a pescar, pero si yo era uno de ellos, ¿cachai? Como echando la talla, siempre me iban a aceptar, no como polola, pero me iban a aceptar como amiga, ¿cachai? Entonces yo siempre era la amiga de los amigos, tenía puras amigas, o sea, puros amigos, no amigas. Entonces de alguna manera asocio la ironía a la masculinidad tóxica, ¿cachai? Y eso lo aprendí en el camino, lo puedo decir ahora, pero no, creo que no es sana la ironía cuando uno trata de ser honesta. Po. Y podéis ser súper honesta y podéis usar el humor sin tener que ser irónica. Pero si eres irónica contigo misma, o sea, si yo soy irónica conmigo misma, sí yo puedo hacerlo, pero también está eso que decís tú, pues Paloma, que duele de alguna manera. Duele y como que es un poco, también uno puede caer en un morbo. ¿Cachai? Sí, gracias. Voy a recoger una pregunta que se me quedó en el chat, que es de Daniela Sandoval. Ella te pregunta, Maliki, ¿crees que en el caso de los diarios existe un proceso de autodescubrimiento de la autora? Sí, totalmente. Sí, el diario, como te digo, es un género, es un lugar que a mí me ha permitido conocerme, es como una autoterapia totalmente.
porque tengo que ser súper honesta. Y además no hay planificación, pues es lo que va saliendo, es lo que aparece. Entonces, es la inmediatez, es como hablar con alguien sin estar preparado, ¿cachai? Sin PowerPoint. Entonces, yo creo que de alguna manera hacer eso requiere cierta valentía también, porque uno tiene muchos prejuicios con uno misma, entonces creo que los tres diarios que hice, el único que fue un poco más planificado fue el diario Iluminado, pero el diario íntimo y el diario oscuro los hice desde un lugar incómodo, por ejemplo. ¿Cachai? No estaba feliz, estaba incómoda, estaba pasándola mal. Como que el diario me ayudó a ser honesta y decir que lo estaba pasando mal. Y de alguna manera algo pasa que cuando tú lo pasáis mal y lo dices, lo pasáis un poco mejor. ¿Cachai? Ese es como es el origen de la psicología. Por eso existe la psicología. Entonces creo que por eso esos dos diarios siento que funcionan porque yo estaba en un lugar como de falta o de necesidad. Y el diario me proporcionó una ayuda, me proporcionó como cobijo, me cobijó de alguna manera, ¿cachai? Pero en el diario Iluminado no, porque era como ya, tengo que hacer la segunda parte del diario, y me hice un temario, ¿ya? Y no fue tan así, ¿cachai? Como que estaba bien porque había adelgazado, porque todo me estaba saliendo bien, entonces ese diario no es tan entretenido, porque como que todo me estaba saliendo bien, entonces nadie quiere saber que a alguien le va bien, eso no es una buena historia. La buena historia es cuando a alguien le va mal. Y a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo lo soluciona? Entonces el diario también tiene eso, pues, cuando uno lee un diario que está todo bien, que es un poco lo que me pasaba con James Kochalka, que yo, ese era mi pero con él, ¿no? Que me enternecían algunas cosas y yo decía, pero ¿cómo este gallo nunca tiene un problema? ¿Cachai? Como que está todo bien en su vida, no puede ser, ¿cachai? Y eso no me gustaba mucho de su cómic. Como que decía, sí, pero yo creo que hay cosas que no le resultan, no las pone, o que rabia el tipo, nunca le pasa nada malo, ¿cachai? Igual me gusta, pero siempre pensaba eso. ¿Sí? A propósito del diario oscuro, Marina Betaglio te pregunta cómo podemos conseguir diario oscuro fuera de Chile. No sé. Yo creo, ¿no venden el ebook en la editorial? Yo creo que sí. Marina, ahí sí. Es que lo busqué, de momento no lo he podido conseguir. Es que, claro, yo creo que es que la distribución de los libros es un problema siempre. O sea, no, es muy difícil, incluso conseguir libros de Argentina no se puede. Es complicado eso, sí. No lo sé. No sé si el libro está en España, por ejemplo. Puede que esté en España porque como Ídolo sí está en España. A lo mejor alguien de España te lo puede encontrar, no sé. Perdón. Es que hay muchos que no se pueden conseguir, o sea, es Sí, tremendo, ¿no? Que es casi como una censura, sí. y sobre todo ahora no se puede viajar, entonces, No se bueno, puede viajar, claro. lo Bueno, la que otra vez me contactó una niña por WhatsApp, no sé por dónde, me dijo que ella conseguía libros para las universidades en el extranjero, que esa era su pega. Y me preguntó, me dijo, ¿cuáles son tus libros? Me hizo toda la lista. Me dijo, ¿tienes otro más? Y dije, no, estos son todos mis libros. Ah, ya, que yo los estoy comprando para mandarlo a una universidad. ¿Y por qué? Me dijo, porque en eso trabajo. A lo mejor podría contratar a esta niña. No sé, las universidades compran libros así, pues, para su biblioteca, ¿cachai? Quizás, eh, quizás así se podría conseguir, ¿o no? No lo sé.
Gracias, Maliki. Para ir cerrando ya, quizás tomar un par de preguntas más. Hugo Hinojosa, Maliki, Marcela, últimamente, aparte de tu trabajo de historieta, se ha potenciado mucho tu trabajo pictórico en relación a tu proceso de artista. ¿Dónde lo sitúas? ¿Es un compromiso, es un complemento? ¿Va por un camino paralelo? Hola Hugo, ¿cómo estáis? Qué bueno que estés acá. A ver, ¿es un proceso paralelo? Sí, es paralelo, o sea, como que nunca lo dejo. Ahora, como con la pandemia, tuve que dejar de ir a mi taller por mucho tiempo. Volví hace poco, pero volvieron en la cuarentena, así que tuve que dejar de ir de nuevo. Pero tengo proyectos que van paralelos, o sea, tengo ahora un proyecto que estoy haciendo que se llama Vanity Fauna y que lo inventé el año pasado y ya tengo tengo los bocetos, tengo todo armado para hacer ese proyecto y se va a demorar, no sé, pues me voy a demorar yo creo que 2 años más o algo así para poder terminarlo, pero me gusta tener la pintura como mi profesión, o sea, como que las dos son mis profesiones, pero van por carriles separados y me gusta porque así le quito importancia tanto a la pintura como al cómic y me hace poder alejarme un poco. ¿Ah? Entonces me alejo del cómic y me voy a la pintura. Y en la pintura tengo otros problemas, tengo que solucionar otras cosas, es otro nivel de comunicación y de creación. Y después, cuando vuelvo al cómic, me gusta porque es distinto a la pintura. Me conecta con otras partes de mi creatividad. Entonces, como que he aprendido, con el tiempo he aprendido a separarlo de una manera como sana y me permite como alejarme de uno y del otro para que no sean tan importantes, ¿cachai? Porque eso creo que cuando empiezo a ver las cosas como súper importantes, me complican, ¿cachai? Como que, y eso me pasa porque cuando fui solo pintora, tenía esta sensación de que el arte era lo máximo y los pintores, y como que tenía esta idealización súper fantástica del arte, y no quiero tenerla porque no sirve para nada, ¿cachai? A mí no me sirve. Entonces prefiero tener eso. Además, cuando empecé a hacer cómic y empecé a conocer ilustradores, me encantó que la gente del cómic y de la ilustración fueran tan abiertos, tan generosos y buena onda, ¿cachai? Como que en comparación con los artistas hay un abismo, porque el ego en el arte es muy dañino, es súper molesto. Y yo nunca pude estar al margen de eso, pues yo también tenía eso, entonces nunca me gustó y ahora puedo salirme de ahí. Entonces no pertenezco como al mundo del arte contemporáneo mucho, como que no pesco mucho en realidad, pero sigo haciendo pintura y sigo exponiendo y me las compran y está bien, y como que prefiero eso. Me gusta tener las dos cosas, encuentro que eh, me equilibran. Súper. Maliki, la última pregunta de Bárbara Valdebenito. Dice, ¿qué recomendarías para alguien que quiere iniciarse en la construcción de obras autobiográficas? Que tomen mi curso. Tengo muchos cursos. Tengo un curso, no, si no broma, que es el curso cómic de autor. Y entonces tengo una serie de ejercicios que los voy repitiendo y algunos los voy modificando. Y han resultado bastante, como que han transformado muchos de mis alumnos en dibujantes más profesionales. Como que tengo alumnos que empezaron así a hacer cómics, tienen otras profesiones y ahora están haciendo un libro, por ejemplo. Entonces creo que la autobiografía ayuda a los autores a poder soltarse con el dibujo.
porque están contando algo de su vida, trabajan, por ejemplo, trabajo con fotos de la infancia, y a partir de esas fotos inventan historia. Entonces las clases son como mostrar sus trabajos, pero también hablar de sus recuerdos, de recuerdos que les provocaron miedo, pena o rabia, que ese es mi curso de doméstica. Mi curso de doméstica es hacer un cómic a partir de las emociones. Entonces yo les pido a los alumnos que recuerden, que dividan sus memorias en grupos. Entonces, por ejemplo, en 3 mundos. Por ejemplo, mis hijas, en mi caso, ¿no? Mis hijas, el mundo del arte y los viajes, por ejemplo. Entonces, de cada uno de esos mundos hay que recordar una anécdota donde sentiste mucho miedo, mucha pena o mucha rabia. Y entonces cada persona empieza a sacar esos recuerdos y los cuenta. ¿Sí? Cuenta el que quiere, ¿no? El que no quiere no lo cuenta, pero elige uno que se pueda contar. Y esas historias que te causaron una emoción grande, que tiene que ser de pena, miedo, rabia, porque las de alegría, como les dije, no son entretenidas, pues. O sea, a nadie le interesa saber que está todo bien. No son parte de la tarea. Y bueno, y eso yo creo que es el ejercicio como más importante, porque todas las personas de todas las culturas sabemos lo que es el miedo, o la pena, o la rabia. Lo sentimos, nos sentimos identificados. Quizás no nos dan miedo, pena o rabia las mismas cosas, ¿verdad? Pero sí sabemos lo que es el miedo. Entonces, cuando uno cuenta una historia, lo importante de esa historia es la emoción que sentiste, esa historia puede ser universal, porque todo el mundo sabe lo que es el miedo. Entonces, yo creo que desde ese lugar, la autobiografía conecta mucho al estudiante con su dibujo. Como que ya pierde el sentido de que, me quedó bien el cómic, está bien dibujado, mi dibujo es feo. Todas esas cosas dejan de importar, porque lo que importa es la historia, ¿cachai? Y es una historia real, que te causó pena, miedo, rabia. Entonces todos los demás alumnos tienen mucho respeto porque son historias difíciles. Entonces también está el tema de que tenés que atreverte a contarla. Entonces ya después ya el dibujo no importa si te quedó bonito o que te quedó feo. Lo que importa es la historia. Entonces, como te importa la historia, te dan ganas de hacer mejores dibujos. Y entonces, no sé qué pasa, pero los alumnos se comprometen con el cómic. Y creo que la autobiografía es una súper buena herramienta para comprometerse, porque es tu vida y es tu memoria, y después lo hacen, cuentan los cómics, se ponen a llorar, de todo, ¿cachai? Porque es como que pones algo de ti dentro. Después todos se hacen amigos, y yo tengo amigos que son alumnos hace muchos años. Entonces yo creo que el alumno empatiza con su propio dibujo, ¿cachai? A través de la historia. Porque si fueran ficciones, hay como una obligación de que se cumpla una técnica, ¿cachai? De esto que hablábamos al principio, de la chispa, y después el personaje que está logrando lo que quiere, el clímax y el desenlace, ¿no? Hay un montón de fórmulas para poder hacer una historia, ¿cachai? Entonces, cuando todo es una fórmula y tenéis que hacer un buen trabajo porque te tiene que quedar bien, no necesariamente te comprometes, te hace comprometer, ¿cachai? Como que se transforma como una competencia un poco. Pero cuando estás hablando de tu vida es distinto, porque ahí eso es más importante. Y creo que es por eso. No sé. Buenísimo, Marcela. Bueno, darles las gracias a Maliki por su generosidad, de regalarnos Muchas gracias. un día. Un aplauso gigante para ella.